Bueno, vamos por el módulo número 3, disculpen. Entonces, en el módulo 3, la primera parte que vamos a ver es lo que se refiere a cartas de control por atributos. Recuerden que las cartas de control por atributos son para defectos, no para variables. Son cosas contadas. En el caso del laboratorio pasa, no pasa. Aplicaciones, por ejemplo, que la dirección técnica del laboratorio utilice una carta de control por atributos para monitorear tiempos de una muestra, para monitorear el número de servicios defectuosos, o la gente de control de calidad para control de esterilidad. Hay aparición de especies o no hay aparición de especies. Entonces dijimos que muchas de las características no pueden ser representadas en forma numérica. En tales casos lo inspeccionado se lo denomina o se lo clasifica como conforme o no conforme. Para las especificaciones de la característica de la calidad, y las características de este tipo se llaman atributos. Tenemos 4 cartas. Las cartas P. Esta carta muestra la fracción de productos no conformes o defectuosos producidos por el proceso de manufactura. Recuerden que el proceso de manufactura también puede ser método de análisis. El laboratorio produce datos y la planta o la industria produce productos. La llamada carta de control para fracción no conforme. Entonces, ¿qué decimos acá? ¿Qué porcentaje hay de servicios o de análisis no conformes en un tamaño de muestra dado? ¿Qué cantidad de muestras no conformes de un determinado cliente en una determinada muestra? Carta CNP, esta carta muestra el número de conformidades, casi igual a la carta P, y las cartas CNP prácticamente no se utilizan. La carta C muestra el número de defectos o no conformidades producidas por un proceso de manufactura. Aquí no es porcentaje, aquí son número de defectos, y muchas veces el número de defectos es mayor que el número de muestras. Y la carta U, esta carta muestra las no conformidades por unidad producidas por un proceso de manufactura o un método de análisis. Esta carta U es la cantidad de defectos que hay por unidad y se utiliza para todos los que son atributos críticos. Entonces, una carta U, en el caso de aplicarse para microbiología, es bien aplicable dada la criticidad de la determinación. Las cartas P. En esta carta se grafica el porcentaje defectuoso por lote, por día, por máquina, por persona. Sin embargo, los límites de control estrográfico no se basan en la distribución de la tasa de eventos, que es una distribución normal, sino más bien en la distribución binomial, o sea, proporciones, dado que la carta lo que fija es la proporción de defectuosos o el porcentaje de defectuosos. Entonces, la fracción no conforme, P, que es la fracción no conforme, es igual al número del subgrupo por el número defectuoso dividido el tamaño de la muestra o subgrupo. Ejemplo, durante la primera tanda se inspeccionaron 450 frascos para un producto estéril y se encontraron 15 frascos no conformes. La producción durante el periodo fue de 15.000 unidades. ¿Cuál es la fracción no conforme? P es igual a 5 dividido 450 igual a 0,011. Si el valor de P es bajo, decimos 0,10 o menos. Recuerden, P es bajo menos del 10%. Si P es mayor a 0,10, indica que la organización tiene serias dificultades. La construcción de una carta P para un subgrupo de tamaño constante. Recuerden, en la carta P el tamaño del subgrupo tiene que ser siempre constante. Seleccionar las características de calidad que voy a controlar, determinar el tamaño del subgrupo y el método, colectar los datos, calcular la línea central y los límites de control, establecer la línea central y los límites de control revisados y alcanzar el objetivo. Bien, seleccionar las características de calidad, que puede ser una única característica de calidad, un grupo de características de calidad, una parte del ítem, un producto completo o un número de productos.
Normalmente se la grafica para una sola característica de calidad. Determinamos el tamaño del subgrupo y el método. El tamaño del subgrupo es una función de la proporción no conforme. Si P es 0,001, 1 por 1000 y n es igual a 1000, el número promedio de no conformidades n por P es igual a 1. No es bueno, dado que un gran número de valores debe ser 0, o sea que en este caso, si tengo más de un defectuoso, rechazo. Si P es 0,15 y n es igual a 50, el n por P es 7,5, se puede armar una buena carta. Lo que se recomienda es que por lo menos el valor de n por P sea mayor que 2. Por lo tanto, la selección del tamaño de su grupo requiere observaciones preliminares para obtener una idea cabal de la proporción no conforme. Esta carta nosotros la podemos usar cuando tenemos grandes cantidades de ítems para poder controlar. No sirve para laboratorio. El muestreador necesita colectar suficiente cantidad de datos y como mínimo para 25 subgrupos. Los puntos se colocan en un gráfico. Como este gráfico no tiene límites, no es una carta de control. Entonces, ¿cómo calculamos los límites de control? Decimos que el límite superior de control es igual a P más la raíz cuadrada de P promedio por 1 menos P promedio dividido 1. Y el límite inferior de control es igual a P menos 3 por la raíz cuadrada de P promedio por 1 menos P promedio dividido N. Es decir, que los límites son simétricos, y acá está como la fórmula para calcular el promedio de P. Fíjense, subgrupo tenemos 25, unidades muestreadas 300, recuerden que el tamaño del subgrupo tiene que ser constante. Tenemos 7500 unidades muestreadas, 138 el n por P, y acá tenemos el valor de P. Entonces, fíjense en que acá tenemos uno que llama la atención respecto del resto. Decimos, el P promedio es 138 dividido 7500, 0,018. El límite superior de control es igual a más menos 0,018 más menos 3 por la raíz cuadrada de 0,018 por 1 menos 0,018 dividido 300. Da 0,641 el límite superior, 0,041, y el límite inferior da negativo, menos 0,005. Como no hay probabilidad ni proporción negativa, redondeamos a 0. Ahora, si armamos la carta de control, vamos a ver que el valor del subgrupo 19, 0,053 está fuera de los límites de control. Aquí yo lo tengo que tomar, como dijimos, como una carta asignable y eliminarlo. Entonces, determinar el valor estándar de referencia a la proporción no conforme P0. Tenemos el P promedio nuevo, es la sumatoria de los n por P menos el n por P descartado, dividido la sumatoria de n menos el n descartado, siendo n por P el número de no conforme en los subgrupos descartados y n de igual. Entonces el P sub 0 es igual al P promedio nuevo. El P promedio nuevo es 138 menos 16 dividido 7500 menos 300, 0,017. Es lógico, como eliminé un valor alto, el promedio baja. El límite superior de control es igual a 0,039, el límite inferior de control prácticamente no se mueve, es 0, y P sub 0 es la línea central. Y ahora sí, todos los datos están dentro de los límites de control. La carta n por P, la n por P es casi igual a la carta P, la línea central es np sub 0, el límite inferior de control es np sub 0 más menos 3 por la raíz cuadrada de np sub 0 por 1 menos p sub 0. Si p sub 0 es desconocido, debe terminarse colectando datos y calculando los límites superior e inferior. Recuerden, como mínimo 25 subgrupos. Aquí tenemos un ejemplo, 300 np, los valores de n por p, el límite superior de control es 12,
línea central o el NP promedio es 5,24, el límite inferior de control es 0. Y fíjense en que en el subgrupo número 5 tenemos el 20 que está fuera del límite superior de control, lo cual esto implica que tenemos que revisar los límites. Acá tenemos el límite superior de control, el límite inferior de la línea central, el límite inferior de control, y fíjense en que el punto está muy lejos del límite superior de control. La carta C, el procedimiento para la carta C es igual que para la carta P. Si el conteo de no conformidades C sub 0 es desconocido, debe determinarse colectando datos y calculando los límites superior e inferior. Recuerden, 25 subgrupos. El límite superior de control es el C promedio más menos 3 por la raíz cuadrada de C promedio. Fíjense, acá tenemos 25 subgrupos, la cantidad de efectos que hay en cada uno de los grupos. El C promedio es 141 dividido 25, me da 564, y el límite superior de control es 564 más 3 por la raíz cuadrada de 564, 1276, y el límite inferior de control me da menos 1,48, es igual a 0. En todos los casos estamos viendo que por mucho o por poco los límites no son simétricos. Acá tenemos los límites superior de control, la línea central y el límite inferior de control. Y fíjense en que tenemos el subgrupo 5, el subgrupo 11 y el subgrupo 23 que están por encima de los límites de control. Bien, aquí lo tenemos graficados. El rojo es el límite superior de control, el negro la línea central, el azul el límite inferior. Fuera de control, las muestras 5, 11 y 23. Entonces el C nuevo es la raíz cuadrada de C menos el CD, no, la raíz cuadrada aquí no va, por favor saquenla, C menos CD dividido G menos G descartado. C sub D y G sub D son descartados. Entonces es 141 menos 20 menos 14 menos 14. O sea que en este caso tenemos en el numerador 93 dividido 25 menos 3, 22, 423. Entonces el límite superior de control es 423 más 3 por la raíz cuadrada de 423 es 10,40, y el límite inferior de control es 423 menos 3 por la raíz cuadrada de 423 me da menos 1,94. Ya dijimos que la proporción o el número no puede ser negativo, así que aproximamos a 0. Y la carta U matemáticamente es equivalente a la carta C. Tengan muy en cuenta esta carta U para el uso en el laboratorio con ensayos pasa no pasa. U es igual al cociente de número defectuoso dividido n. El U promedio es la sumatoria de los defectos dividido n. Los límites de control es el U promedio más menos 3 por la raíz cuadrada del U promedio dividido n. Aquí tenemos un ejemplo. El subgrupo, tenemos 30 subgrupos. Acá tenemos el tamaño del subgrupo, y fíjense en que en el caso de la carta U se utilizan tamaños de subgrupos no constantes o no homogéneos, que esta es una gran cosa para el caso del laboratorio, que los laboratorios normalmente no siempre reciben la misma cantidad de muestras. Entonces esta es una carta de control interesante para utilizar en los laboratorios. Entonces decimos que el U promedio es la sumatoria de la columna de C dividido la sumatoria de n. Fíjense en que en este caso hay más defectos que ítems. Esto da 1,20, y acá se calcula el U, que es el cociente de C dividido n. Tenemos los valores. El límite superior de control varía dependiendo del tamaño de la muestra. La línea central se mantiene constante y el límite inferior también varía dependiendo del tamaño del subgrupo racional. Entonces lo que hago
es graficar. En este caso tenemos el límite superior de control, el límite inferior de control y la línea central, y en azul más oscuro tenemos el número de defectos, lo cual dice que estamos dentro de los límites. Por lo tanto, pese a que el número de defectos es importante, estamos dentro de los límites de control, que no quiere decir que estemos dentro de la especificación. Yo estoy monitoreando mi proceso. Uno puede decir, bueno, pero el número de defectos es importante. Sí, todo depende con las especificaciones y con los acuerdos que tenemos. Por ejemplo, si yo soy un empresario chino y estoy fabricando guirnaldas para Navidad y las voy a importar a la Argentina, puedo hacer una carta de control, seguro que la tienen, pero ¿qué me importa cuál es el número de defectuosos? Llegan a Argentina y ustedes saben lo que pasa, la compran relativamente barata, la prenden, a la media hora ya hay 2 foquitos quemados, y a las 10 horas la mitad están quemados, y a los 2 días ya la guirnalda no prende nunca más. Entonces, todo esto depende de cómo ustedes plantean la condición. Si lo van a hacer con un tamaño de subgrupo igual a 1, lo que puede pasar en un ensayo de esterilidad es que dé bien o de mal. Bueno, entonces podemos construir una carta de control de U siguiendo con estas condiciones. Bueno, no conformidades críticas indica los riesgos o condiciones inseguras, básicamente que pongan en riesgo la vida humana. Por ejemplo, tener un insecticida en aerosol sin los números de teléfono para los centros toxicológicos es una cuestión crítica, una no conformidad crítica. En un método de análisis no poner las condiciones donde por alguna razón el analista puede salir herido. Las no conformidades mayores son las no conformidades que no ponen en riesgo la vida, pero sí afectan el uso del producto. Por ejemplo, que un aerosol no tenga el gas, no va a poner en peligro la vida, pero no va a funcionar como tal. En el caso de un reactivo de derivatización que tenga más tiempo que el recomendado, obviamente no va a derivatizar. Y no conformidades menores son aquellas que no afectan el uso del producto, pero no cumplen con la especificación. Por ejemplo, que yo utilice un reactivo para hacer una derivatización que está más concentrado de lo que fija el método. Yo voy a estar seguro que la derivatización va a ser completa, pero no cumple con el método de análisis. Cartas de control por variables versus carta de control por atributos. Muchas veces los responsables tienen que elegir entre carta de control por variables y por atributos. Las ventajas de las cartas de control por atributos: adecuadas para decisiones rápidas. La persona simplemente clasifica los productos como aceptable o no aceptable, basado en varios criterios de calidad. A veces las cartas por atributo esquivan la necesidad de dispositivos precisos y caros y procedimientos de medida que demandan mucho tiempo. Por ejemplo, hacer un ensayo con un reactivo o un inmunoensayo es lo suficientemente confiable y podemos controlarlo con una carta de control por atributos. En el caso de las empresas automotrices que fabrican autopartes, tienen un calibre que se llama pasa no pasa, de un lado pasa, del otro no pasa, entonces no les interesa cuál es exactamente el diámetro, sino que cumpla con el requisito de pasa no pasa. Más fácil de entender por los gerentes que no están familiarizados con los procedimientos de control de calidad. Bien, ahora vemos qué muestras control vamos a usar. No hay cartas control sin muestras control. Requisitos: deben ser adecuadas para monitorear en un periodo largo de tiempo. Debe ser representativa para la matriz y la concentración del analito. La concentración debe estar en las regiones de valores analíticamente importantes, los límites. La cantidad debe ser suficiente para un largo tiempo
y debe ser estable por varios meses y sin pérdidas debidas al envase. Recuerden, lo que yo necesito para mi carta de control es que la muestra la pueda controlar por un periodo largo. ¿Está bien? O sea, que no tenga que cambiar de muestra, pues si tengo que cambiar de muestra, tengo que recalcular los límites. ¿Está bien? Y estable, obviamente. Y además, importante, que no sea muy volátil y que yo tenga pérdidas durante el almacenamiento. Además, la muestra control no necesita ser un material de referencia certificado, santificado por Francisco I. Si ustedes tienen que controlar el peso de la balanza y por ahí en uno de los cajones se encuentran una pesa de esas viejas pesas que eran de bronce, bueno, la mandan a algún lugar a pulir bien pulidas y determinan, haciendo una buena cantidad de pesadas, cuál es el valor que yo tengo que tomar para hacer el control. No necesitan ser pesas patrones. Ese es un error de los auditores. No estoy calibrando, solo estoy monitoreando el desempeño del equipo. Lo mismo pasa con las soluciones de conductividad, con las soluciones de pH. La muestra control, soluciones patrón que pueden ser preparadas o compradas, se usan para verificar la calibración. La muestra control debe ser independiente de las soluciones de calibración. Por ejemplo, las buenas prácticas de laboratorio, cuando uno hace la calibración de un pHímetro, calibra con buffer 4 y 7. El control para la carta, el punto para la carta de control debería hacerse con un buffer pH 5 o pH 8. No debe detectarse la influencia de la matriz, es un control limitado para la precisión y un control muy limitado para la certeza, porque nosotros la preparamos nosotros. Muestras blanco, muestras que no contienen el analito, para detectar errores debido a cambios en los reactivos, lotes nuevos de reactivos, errores por contaminación cruzada, deriva de los parámetros de los aparatos, cambio de marca en los reactivos. El valor del blanco al inicio y al final permite la identificación de algunas tendencias sistemáticas. Por ejemplo, que haya una reacción entre alguna impureza del reactivo con algún otro, con alguno de los reactivos usados en la determinación. Muestras reales, múltiples análisis y diferencias en las cartas, si es necesario cartas separadas para matrices diferentes, control rápido para la precisión, no control de la certeza, no me permite controlar la certeza porque no tengo un valor verdadero, pero sí me permite la precisión. Y en este caso, los laboratorios que hacen controles ambientales realmente están complicados con las muestras reales, porque las muestras reales no se pueden almacenar. Sabemos que los analitos no tienen estabilidad en la muestra, entonces habría que buscar alguna otra opción. Muestras control, muestras reales fortificadas con analito, es la carta de control para recuperación. Detectamos si hay alguna influencia de la matriz, si es necesario separar cartas para matrices diferentes. La sustancia para el fortificado debe ser representativa del analito en la muestra, alguna forma unida o algún elemento de una familia homóloga. Y es un control limitado para la certeza, obviamente no tenemos el valor verdadero. Y acá vienen las muestras sintéticas, muestras mezcladas sistemáticamente, en casos muy raros representativa para muestras reales, si es posible control de la precisión y certeza. Entonces, todo lo que ustedes puedan preparar, bienvenido sea. ¿Está bien? Por ejemplo, en la industria farmacéutica, si se quiere hacer el control de comprimidos, por ejemplo, dureza y friabilidad, hay un sector que se llama desarrollo galénico, que tienen pequeñas máquinas para hacer un número limitado de
comprimidos, entonces eso sería una muestra sintética. En los laboratorios la cosa no es tan sencilla. Muestra control, materiales de referencia. Los materiales de referencia son muestras de control ideales, pero demasiado costosos o no disponibles. Ustedes saben ahora que los laboratorios que tienen que estar acreditados tienen que tener materiales de referencia certificados con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Por lo tanto, estamos bien en la condición ideal. También puedo usar los materiales de referencia in-house, que son una buena referencia. Se pueden controlar regularmente contra un material de referencia certificado si el valor es confiable, buen control de certeza. Y usar muestra de material de los ensayos interlaboratorios, pero ustedes saben que muchas veces la gente que organiza los ensayos interlaboratorios cada vez se está poniendo más viva y lo que está haciendo es mandando cada vez menos material, o sea que prácticamente uno hace los replicados que tiene que hacer y un par de muestras como para hacer una prueba y ya se le acabó. Los MR in-house, los materiales de referencia in-house, es una muy buena opción para los laboratorios. Si alguno de ustedes quiere un apunte de cómo preparar MR in-house, el apunte es del BAM, que el BAM es un programa metrológico de los ingleses reconocido internacionalmente. Bueno, léanlo y, por ejemplo, una de las cosas que yo me estoy encontrando con los laboratorios, me llaman por teléfono y me dicen: Horacio, ¿cuál puede ser un proveedor de patrones trazables al NIS? Esos laboratorios sufrieron o recibieron la visita del OPDS. La gente del OPDS está totalmente, discúlpeme la presión, del tomate. Yo no le puedo poner una marca a un patrón, ni le puedo poner un apellido. Lo que dice la norma es que tienen que ser trazables a patrones nacionales o internacionales, sin marca. ¿Está bien? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan respecto de esto, mandan un mail y yo les contesto. Bien, aplicaciones especiales de las cartas de control XRM o de grupos individuales. Bien, este es el árbol de decisión, o sea, número de características o ubicaciones en la carta, más de una, o sea que yo tengo que hacer más de una determinación. El tamaño del subgrupo es 1, o sea que estamos con las individuales, rangos móviles. ¿Distintos promedios en la misma carta? No. ¿Distintas desviaciones estándar en la misma carta? No. Y la carta se llama grupo IXMR. Entonces, descripción de la carta para grupos individuales. Estas cartas también se llaman grupo IX, para detectar y monitorear cambios en los promedios de mediciones múltiples de la misma característica en distintas ubicaciones, entre distintos equipos en un mismo laboratorio o entre distintos analistas en un mismo laboratorio. Las mediciones individuales se combinan en un grupo, el número de mediciones tomadas para cada subgrupo es 1. Para tener mejores resultados, el grupo de mediciones de cada ubicación en un grupo no debe exceder las 5. Y la descripción de la carta MR para grupos individuales, estas cartas también se llaman grupo MR, para detectar y monitorear cambios en las desviaciones estándar de mediciones múltiples de la misma características en distintas ubicaciones. Ya vamos a ver dentro de este capítulo, digamos, del curso, cómo puedo, si tengo una carta de control, cómo puedo calcular la desviación estándar a partir de la carta de promedios. Las mediciones individuales se combinan en un mismo grupo. Los puntos marcados representan los rangos móviles, máximo y mínimo entre dos grupos consecutivos, y los rangos móviles no son los mismos que la desviación estándar, pero se usan para estimar la desviación estándar. La estimación es muy fina. Consideraciones para el subgrupo, dijimos mediciones independientes, porque si el tamaño del subgrupo es n igual a 1,
los datos entre sí son independientes. Tamaño de la muestra igual a 1, características obviamente similares, no puedo mezclar características, y una sola unidad de medida. El cálculo de los límites centrales, el grupo individual X es el IX, que es igual a la sumatoria de los IX dividido K, que K es igual a N. Es un cambio de nomenclatura. Si bien todo esto proviene de una norma, y dijimos, si normalizamos todo tiene que ser igual, bueno, lo ponen K en lugar de N. Rango móvil individual, MR es la sumatoria de todos los rangos móviles dividido K-1. Recuerden que cuando trabajamos con rangos móviles, siempre tengo un rango menos que el número de N porque el primer dato se sacrifica. Bien, esto es lo mismo que vimos recién. Bien, una empresa fabrica un producto en 3 plantas distintas y se mide el valor de absorbancia a 200 nanómetros usando el mismo espectrofotómetro ultravioleta visible. Es sumamente crítico que la síntesis del producto sea detenida cuando la absorbancia de una solución al 1% tenga un valor de absorbancia entre 0,6780 y 0,6820. ¿Qué son estos dos valores? Una especificación. 6780 es el límite inferior de la especificación, 6820 es el límite superior de la especificación. Y la línea central es el promedio de ambos. En nuestro caso es 0,6800. Los valores de absorbancia se toman en las 3 plantas A, B y C, y el Departamento de Control de Calidad busca examinar una sola carta de control que permita examinar las 3 plantas simultáneamente. Este mismo ejemplo se puede realizar si se tiene un único equipo en un mismo laboratorio, pero donde las mediciones las entregan analistas distintos, con igual o distinta experiencia o con igual o distinta calificación. Ahora vamos a ver el caso particular y cómo lo podemos de alguna manera asociar al laboratorio. Ojo, esta carta de control es solo para la supervisión o la jefatura, para evaluar cómo se está trabajando dentro de algún sector. El resto de las condiciones del caso son las mismas. Bien, estos son los datos que yo obtuve. Con 5 hubiera alcanzado, pero el cliente quería 9. Entonces, el cliente hacía un polímero y terminaba la reacción de polimerización midiendo la absorbancia. Las 3 plantas tenían el mismo modelo de espectrofotómetro y la misma marca. Entonces, el problema que tenían era que estaban despachando el producto de 3 plantas que están en distintos lugares, bastante alejados dentro de la República Argentina, y dependiendo de la disponibilidad de producto que había en cada una de las plantas, no siempre sus clientes recibían del mismo lugar. Entonces, esto generaba, ante la gente de control de calidad, que algunos clientes dijeran que dependiendo de la planta en que la despachaban tenían problemas, y que como la mayor parte de las veces lo recibían de una misma planta, ya habían ajustado su proceso, y cuando recibía de otra de las plantas tenían problemas en el proceso. Recibo los datos, la planta A 6813, 6790 a la B, 6792 a la C. No puedo calcular un rango porque este primer dato se sacrifica. El segundo dato de A se fue 0,6813, el rango fue 0, 6785 para la posición B, 5 para el rango, 6791, 1 para el rango para la C, para la A 06811, el rango es 2, 06799 contra 06785, 00014, 06793 contra 06791, 2. Y así se obtuvieron los 9 valores. Con estos valores lo que yo hice fue poner y armar una carta donde puse el máximo de los IX, y fíjense en que la posición A o la planta A tira alto. Supónganse que en lugar de ubicaciones son analistas. En este caso el analista
suele tirar más alto que el resto cuando hace un determinado análisis por simple. El mínimo le corresponde en todos los casos al analista B. El máximo de los rangos le corresponde a B. O sea, B tira abajo, pero a su vez tiene la menor precisión, o sea, tiene la mayor variación. Y el mínimo del rango, o sea, los que tienen mejor precisión, están repartidos entre A y C. O sea que, si yo hago una carta de control para cada analista va a tener sus límites de control, pero y sus puntos van a estar dentro de los límites de control de cada uno de ellos, pero entre sí no están trabajando en forma consistente. Entonces, la carta grupo X no se refiere en cálculos, los puntos máximos y mínimos se sacan de las mediciones individuales. Por ejemplo, el grupo 1, la absorbancia más alta es 0,6813 en la ubicación A y la más baja, el mínimo, es 0,6790 en la ubicación B. La carta grupo rango móvil. El rango móvil se calcula tomando la diferencia absoluta entre las mediciones individuales en la misma ubicación de dos grupos consecutivos, y acá es lo que ustedes vieron en la tabla. Se realizan los mismos cálculos para las ubicaciones B y C. Entonces, la interpretación es que la posición max aparece en la ubicación B, estamos hablando del rango móvil, 6 de 8 veces. Eso indica que la ubicación B tiene la mayor desviación estándar de las tres ubicaciones. La ubicación A aparece en la posición min 5 de los 8 grupos. Esto sugiere que la variación en la ubicación puede ser menor que en las otras dos ubicaciones. Nota, la línea central MR es 0,0036, que es el promedio de todos los rangos de la tabla de datos, pero no es justo el promedio entre los rangos máximo y mínimo. Bien, interpretación de la carta grupo individual X. La ubicación A domina la posición máxima, las ubicaciones B y C ambas están en la posición mínima. Los datos crudos muestran que los valores individuales para las ubicaciones B y C son muy similares. La distancia entre las líneas máxima y mínimo de la carta IX, 0,023 para el punto 1 y 0,0023, falta un 0, disculpen, y para el punto 1 y 0,0021 para el punto 9 son indicadores de la variación a través de las ubicaciones. Nota, la línea central LX es 0,67997, es el promedio de todas las medidas individuales para los 9 grupos. Fíjense, la ubicación A o el analista tira arriba, el analista B tira abajo y el analista C está entre arriba y abajo. Si yo tuviera que sacar el dato por triplicado y cada uno de los analistas hiciera un monoplicado y promediara los tres, tendría el valor ideal. Pero mientras tanto, si lo hace el analista 1, va a tirar más alto; si lo hace el analista 2, va a tirar más bajo. Entonces, cuando grafico los puntos, tengo esto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ustedes tienen que hacer una investigación de este tipo, especialmente para la dirección que tiene un problema de este tipo, lo primero que tienen que hacer es revisar la documentación, a ver si no hay cuestiones ambiguas que pueda hacer que los analistas tengan o le den su propia protección. Una vez que hicieron eso, mirar toda la parte de reactivos y, por último, recién ir a las personas. Recuerden que en un sistema de gestión de la calidad depende mucho del grado de compromiso y motivación que tenga el personal. Lo peor que se puede hacer para desmotivarlo es plantearle como que el problema viene por el lado de la persona y después tener que ir y decirle que no, que viene por el lado del reactivo, por el lado del método, lo que sea. Entonces las personas siempre al final. Bueno, ¿qué pasó en nuestro caso? En nuestro caso se fue a la planta A porque toda la documentación no tenía problema. Vamos a la planta A y el jefe de la planta A dice que en lugar de sacar la muestra a las 4 horas, la sacaba a las 4 horas y cuarto, 4 horas y 20, para así estar seguro de que estaba bien.
Además, esta muestra, el laboratorio estaba como a 150 metros, y cuando fuimos a el laboratorio, el jefe del laboratorio nos decía que la muestra, cuando llega al laboratorio, se pone a la cola, y cuando él toca el turno lo analizan, sabiendo que la reacción fuera del reactor, y si no tiene temperatura no avanza mucho, pero avanza. Vamos a la planta B. La planta B, el jefe de la planta, en lugar de sacar la muestra a las 4 horas, la sacaba a las 3 horas 45, 15 minutos antes, y la mandaba al laboratorio, porque decía que los inútiles y vagos del laboratorio la dejaban dormir. Cuando fuimos al laboratorio, el jefe del laboratorio nos decía que ni bien llega la muestra, se dejaba, alguno de los analistas dejaba lo que estaba haciendo y hacía esta medición, lo cual implicaba que la sacaba antes y se analizaba antes. Y en este caso nos decía el jefe que había tenido problemas de asistencia con los analistas más calificados. Bueno, había que solucionar el problema. Entonces la decisión que se tomó fue construir un cubículo en cada una de las plantas, poner un espectrofotómetro en la zona de los reactores, y que y se entrenó a los supervisores para que hicieran la medición. Después de 3 meses se volvió a repetir esta carta de control, y la ubicación A seguía tirando alto, porque el jefe se había plantado en su posición. Bueno, lo que generó es que después de 20 y pico de años de servicios fuera despedido. Pero básicamente el concepto es solucionar los problemas, mejorar los problemas. Así que ustedes que están todos los días en la trinchera van a poder sacarle el jugo. Esta es una carta muy simple, es para corridas muy cortas y para sacar conclusiones muy rápidas. Bueno, estimamos el promedio del proceso. El promedio del proceso para la posición A es 0,6812. Fíjense en que 0,6820 es el límite superior y 0,6800 es la línea central, o sea que este proceso está descentrado hacia la derecha. Y estimando la desviación estándar, calculamos el rango promedio, que da 0,00024. La desviación estándar para A es el cociente del rango promedio dividido el valor de D sub 2, que es 0,00024 dividido 1,128, me da 0,00021. Y habíamos dicho que si para esta posición el valor central, que era el promedio, era 0,6812, y el límite inferior y el límite superior tienen que ser más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, si a 0,6812 le sumo 0,021 por 3 y le resto 0,021 por 3, me da 0,6806 y 0,6818. O sea que no tiene capacidad el proceso, y por el otro lado no tiene punto fuera de los límites de control, porque como la desviación estándar es muy chica, no tuvo producto fuera de los límites de control. Pero en cuanto se siga descentrando el proceso o varíe la desviación estándar, seguro que va a tener producto fuera de los límites de control. Bien, estudio de caso, resolución del ejercicio. Ustedes tienen en el anexo para ejercicios una planilla, que creo que es la tercera o la cuarta hoja, donde tienen una serie de datos correspondiente a 3 corridas. Para la otra parte del video, por favor, ténganla a mano. Gracias.